noches, bienvenidos. Esto es Todo Vale TV aquí en la pantalla de Airevisión Digital. Estamos en el 31.2 de la televisión digital abierta. Bienvenidos a esta nuestra casa. Damos comienzo a una emisión más. Hoy, miércoles 6 de septiembre del 2017. Arrancamos pasadita, 15 minutos pasaron ya de las 21 horas. Vamos a dar comienzo y hablar un poquito, como siempre, de la actualidad. Bueno, a nivel nacional sigue siendo noticia, sigue siendo tapa de los principales portales y tema de debate en casi todos los programas. Ya traspasaron incluso los programas políticos, porque incluso ha llegado a programas casi más populares. El caso de Santiago Maldonado, este tira y afloje, politización o no, sobre la búsqueda de este joven que desapareció hace ya más de 30 días. Se pudieron ver, el viernes pasado se cumplió un mes y se pudo ver el trasfondo que hubo detrás de una marcha que comenzó muy pacífica y con un solo mensaje, que era la aparición con vida de Santiago, y que después terminó en todo lo que pudimos ver a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Aquí en la ciudad también se hizo escuchar el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado con vida, y obviamente lo que se puso en tela de juicio también es la forma en la que está actuando el gobierno nacional. Se pide, muchos comunicadores, muchos colegas están pidiendo la cabeza, vamos a decirlo así, de Patricia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el flojo accionar, a lo cual yo considero y comparto que sí, la verdad que la ministra ha actuado o ha tenido declaraciones por ahí un poco desafortunadas con respecto al caso Santiago Maldonado, cómo se utilizó el tema gendarmería, la fuerza, sin caer enérgicamente en las responsabilidades de gendarmería, pero sí en algo que no queda claro, y es la acción de la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, que para mí entender debería dar por lo menos un pasito al costado en esta situación. El presidente Mauricio Macri también tuvo algunas declaraciones con respecto a Santiago Maldonado. Lo mismo hizo el jefe de gabinete en su exposición en el Senado en el día de hoy, Marcos Peña, que volvió a repetir lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, ida y vuelta con, obviamente, diputados y senadores kirchneristas, ¿no? Ahí que siempre va y recae el tema Maldonado, donde yo, para mí, lo considero que lo están usando desde ambos lados como un tema político, cuando hay muchos otros en la actualidad en la agenda de todos los argentinos. Bueno, a nivel nacional, a nivel municipal, también hay novedades, tiene que ver con la última noticia, tiene que ver con la salida del secretario de Hacienda, que se va a hacer oficial en los próximos días. El titular de la cartera de Hacienda, el doctor Daniel Giunta, dejaría el Ejecutivo Municipal para ocupar un cargo provincial, y esto es lo que se va a abrir, es el nuevo registro de la automotora aquí en nuestra ciudad, una ciudad donde ya hemos dicho que si seguimos así van a ser más automóviles que personas. Lamentablemente esta es una realidad y es la realidad de nuestra ciudad. Pero bueno, el titular de esa nueva cartera va a ser el doctor Giunta, quien va a dejar su puesto en el departamento ejecutivo, y se habla de, al menos esta noche se hablaban de 2 nombres. Hoy por la mañana, a mediodía, me enteré de un nombre más. Estábamos hablando de una conocida, si no me equivoco, creo que es contadora o abogada. Una mujer, se pudo deslizar el nombre de una mujer. Hasta ayer eran 2 hombres masculinos los que circulaban, pero hoy se agregó una tercera que es una mujer, así que veremos. Hoy dialogamos con el intendente municipal y dijo que todavía no podía confirmar nada, que sí estaba en la búsqueda, no dio nombres, pero dijo que están ahí dialogando y buscando la mejor opción, obviamente, para esa cartera. Descartó por hecho algunos trascendidos que hubo en el día de ayer con respecto a si la secretaria de Gobierno, la doctora Abigail Gómez, podría llegar a ocupar la unificación de esos cargos, como lo hizo el vecinalismo en su momento, que la Secretaría de Hacienda y Gobierno pasara a ser una sola secretaría. Esto hoy el intendente lo desmintió, dijo que para nada se va a retroceder, sino que se van a seguir manteniendo las 2 secretarías por separado. Estuvo en la ciudad también el titular a nivel provincial, el director de APSA, recorriendo la planta depuradora y los trabajos que se están haciendo allí en Ciudad Atlántida, y habló también en rueda de prensa y dijo, y hoy también lo comentaba el intendente municipal, que según las propias palabras, en diálogo con el titular de APSA, fines de octubre, noviembre ya estaría la obra finalizada. Esperemos que después de tantos anuncios y de tantas inauguraciones y de tanta inversión, finalmente los vecinos rosaleños podamos ver realmente esa planta funcionando como corresponde. En otros motivos también, ahí hablando en el Consejo Deliberante, hay un grupo de concejales que viajó
también a la ciudad de La Plata para tratar diferentes temas. Uno de ellos tiene que ver, más que nada, y el principal tiene que ver con la agente hidráulica de la provincia. ¿Por qué? Porque se sigue hablando y sigue en comisión el barrio Parque Manantiales, este megaproyecto con más de 2 millones de dólares en inversión para aquí, para la ciudad de Coronel Rosales, para la ciudad de Punta Alta, el partido de Coronel Rosales, un emprendimiento de la familia Musini que, bueno, obviamente fue presentado y esperemos que en los próximos programas poder tener al titular, a la persona, al señor Musini y a su grupo de arquitectos para que nos comenten un poco más por qué y cómo va a ser el desarrollo de este nuevo parque, de este nuevo barrio, que si todo sale bien, si la provincia da el visto bueno y desde el Consejo Deliberante se pueden conciliar todas las excepciones que se necesitan para el Código de Zonificación, este barrio comenzaría a levantarse. Muy bien, esto más o menos han sido las noticias en el ámbito local. Bastante tranquilo, hay muchos partidos políticos teniendo en cuenta que ya se va cortando los tiempos para octubre, que están todavía en plancha, no se han visto algunas que otras declaraciones, algunos están con muy bajo perfil, pero bueno, veremos cuándo finalmente arrancan la campaña con todo, el último tramo que sería ya la definitiva. Recordemos que en el próximo octubre 9 son las bancas que están en disputa aquí en nuestro Consejo Deliberante y veremos finalmente quiénes son los 9 concejales para el 2018 o para el nuevo periodo que viene. Comenzamos así una nueva emisión, esto es Todo Vale. Comenzamos sí con el primer bloque de Todo Vale. Vamos a presentar a nuestro primer invitado a solas, así que hoy vamos a hablar de todo, no solamente del Consejo Deliberante, sino vamos a meternos, vamos a conocerlo. De él vamos a hablar, le damos la bienvenida, concejal Daniel Jorge Medina. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas Jorge, noches. ¿no? Sí, Daniel Jorge sí. Medina. Sí. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Yo puse hoy la venta en el Facebook, aprovecho para decir, nos buscan en el Facebook, somos Comunidad Todo Vale, la revelación de las PASO 2017. ¡Qué título! ¿Te sentís la revelación? Porque para muchos... O sea, creo que las PASO son, lo hemos hablado muchas veces, las PASO son una encuesta de lujo pagada con dinero de los contribuyentes. Ojalá que sean las últimas PASO estas, obligatorias para la gente. Yo creo que en realidad los protagonistas de las PASO quizás eran los candidatos que disputaban sus lugares en las PASO y creo que eso debería ser voluntario para el interesado en votar en ese proceso. Después, todo es igual. Creo que las dos opciones políticas que tuvieron mayor cantidad de votos continuamos teniendo los mismos que antes eran precandidatos siendo candidatos. Y el proceso definitivo es en el mes de octubre, el día 22. Así que creo que estamos contentos por ese buen resultado que obtuvimos. Realmente para ser un partido que era la primera vez que se presentaba contra estructuras nacionales o locales de muchísimos años, estamos satisfechos por el resultado. Nosotros llegamos hasta acá vendiendo empanadas y haciendo cenas porque no teníamos recursos para hacer la campaña. Y es todo muy a pulmón. El viernes tenemos una cena nuevamente. Juntamos el dinero así y bueno, ahora viene octubre, que consideramos que es el paso definitivo, ¿no? La elección definitiva, así que con mucha humildad y trabajando como siempre, si no hubiera habido. Creo que también esto es muy desgastante para la gente y para los que estamos en política. Creo que son campañas maratónicas en este sentido y la gente obviamente queda completamente agobiada y también es muy difícil el desempeño en el caso particular en el Consejo Deliberante. Se traban muchas cosas que deberíamos estar tratando de otra forma, empiezan a haber especulaciones, dimes y diretes electorales que realmente hay años en los que termina siendo perdida la gestión política. Vamos a conocer, quiero que en esta primera etapa la gente conozca al Daniel Medina, al de los inicios. Sí. Un Daniel Medina que acá mismo lo han expuesto
ha comenzado como secretario de bloque del Frente para la Victoria, ¿esto es así? Yo entré con 22 años a trabajar al Consejo Deliberante, conocía por una cuestión familiar y vecinal a algunos referentes del peronismo de Punta Alta y me habían invitado a participar en tareas administrativas. Y entré así a trabajar al Consejo, no tanto trabajando en el bloque, sino en la Secretaría del Consejo. Y ahí trabajé como un empleado administrativo más del Consejo Deliberante. Quizás no tanto metido en lo político, sino metido en lo que era la administración del Consejo. Trabajé muy fuerte en lo que era el digesto de las ordenanzas. Digitalicé gran parte de las ordenanzas vigentes. Me sirvió mucho para estudiar la normativa local. ¿Le empezaste a agarrar ahí el gustito? Y no, a ver, primero de empezar política, a ver, digo, no tanto el gustito de lo que era la política. Ahí empecé a ver muchas de las falencias que sigo sosteniendo hoy que hay que empezar a corregir. Ahí entendí que Coronel Rosales primero tenía un problema de comunicación enorme entre Consejo Deliberante y Ejecutivo. Que tenemos un montón de ordenanzas interesantes que no se cumplen. De que durante mucho tiempo se ha ido trabajando de una forma y después cada vez que cambiaba el gobierno se desconocía quizás lo bueno que quedaba de antes. Por eso hay mucha repetición, si vamos al archivo. Pero tal cual, y de hecho hay ordenanzas, el otro día. Hay ordenanzas que se repiten. Que busque los últimos 20 años y me ponga a ver, y empieza a contar cuántas veces se... Completa razón, y ahí me empecé a apasionar con lo que eran los temas locales, de empezar a estudiar mucho. Por ejemplo, una de las cosas que había encontrado era el primer germen de código de zonificación de la década del 60. Empecé a estudiar ahí y bueno, luego me fui involucrando más políticamente, empecé a ver que tenía diferencias con la conducción de lo que era el Frente para la Victoria, ya por el año 2008, a nivel nacional empecé a ver cosas que no me gustaban, todavía era chico para integrar una lista, tenía 23, 24 años y decidí alejarme. ¿Y acá en el ámbito local quién estaba en ese? En esa época había una conducción, ¿no? Siempre era muy complicada la conducción en ese sentido. Creo que estaba Izarra por un lado, Olita por el otro, pero era el kirchnerismo y no me sentía cómodo con cosas que se estaban planteando, especialmente cuando era el conflicto del campo. Habíamos llegado a grados de polarización sumamente peligrosos, con cortes de ruta. Se vivía una incertidumbre muy grande a nivel Argentina, no me gustaron cómo eran las cosas y renuncié incluso al cargo. Debo haber sido uno de los pocos políticos a nivel local y era un cargo administrativo político, pero no era de participación política directa, ¿no? Eso. Y ahí empecé a trabajar en el espacio del PRO. En ese momento conocí a gente a nivel nacional que me había invitado a participar, me cautivaron algunas propuestas en ese momento, pero siempre teniendo en cuenta algo, que es el eje de lo que he hecho yo en política. Yo considero que antes de tener una idea de un partido político siempre prioricé el interés rosaleño, el interés local. Para mí, antes de ver la política nacional y pensar la política local desde lo nacional por delante, siempre pongo por delante lo local a lo nacional. Y creo que si hay un gobierno nacional que uno incluso no pueda coincidir mucho, pero toma una medida buena para Coronel Rosales, tenemos que ser inteligentes y apoyarla, y que es siempre lo que vemos de otros distritos, ¿no? De cómo hay cuestiones internas que se dejan de lado y se pone la camiseta del distrito y por eso crecen. Y creo que a nosotros nos ha faltado muchas veces esa cuestión de entender lo local como eje de la política. Y a raíz de eso, bueno, empecé a tener más años, mayor experiencia. Fui secretario de bloque, ya con un rol político más pleno. Luego los vecinos me eligieron para ser concejal. Candidato a la lista que llevó a Daniel con una boleta con una boleta corta en el año 2013. Sí. Donde el PRO recién salía y nadie le daba un peso. Nadie le daba un peso y era boleta corta, porque no tenía armado nacional ni provincial. De hecho, tenía globos y tijeritas. Los soy referentes. De hoy, que solamente quedaron los globos. En ese entonces, si vos recordás, creo que la secretaria Abigail Gómez todavía estaba en el vecinalismo, en la IBR, porque militó en la IBR. Mariano Ucet creo que estaba con Massa y después Abigail estuvo con Massa. Creo que la política en eso ha sido dinámica para muchos dirigentes. Y particularmente nosotros empezamos con nuestro grupo de trabajo que se fue formando, con muchos vecinos que se iban involucrando, a decir que bueno, quizás tenemos diferencias con los partidos nacionales, o mejor dicho, con los dirigentes de los partidos nacionales que ponen la idea nacional por encima de la local. Entonces la idea empezó a surgir de armar un espacio local
que apoye las cosas buenas que surjan de los gobiernos nacionales y provinciales, respaldando siempre lo positivo, pero con una mirada rosaleña de las cosas. Entendiendo que el Consejo Deliberante tiene que ser la caja de resonancia de los reclamos vecinales, controlando al gobierno de turno, pero apoyando el aspecto positivo. Y creíamos que también en Coronel Rosales hacía falta una transformación, una renovación de la política, con una fuerza nueva que se construyera caminando en los barrios, caminando en las localidades, caminando en todas partes, escuchando a todos y trabajando constantemente, ser proactivos. Si hay algo que no pueden criticarnos a nosotros del bien común es que no somos proactivos. Somos siempre la fuerza política que mayor cantidad de proyectos presenta, todos aprobados por unanimidad en la mayoría de los casos. Incluso algunos concejales que quizás nos critican en nuestra forma respaldan cada uno de nuestros proyectos. Entonces, a nosotros la politiquería y el tema partidista mucho no nos calienta. Nos calienta encontrar soluciones para la vida de la gente y respaldar lo que sea bueno para el conjunto de los vecinos, para el bien común. Sorprendió que en esta elección de las PASO, y esto lo ha dicho incluso el mismísimo intendente municipal ese día al aire, el día del mismo domingo de la elección, que y yo también he hablado con gente conocida que ha sido fiscal, que se han encontrado boletas donde estaba la boleta de Cambiemos y la boleta de Bien Común. Bueno, pero a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explicó el intendente, que le llamó la atención el hecho de que sos una persona que por ahí te mostrás siempre en contra de las cosas del gobierno o con una mirada muy crítica a cosas que vienen del gobierno nacional o provincial? Yo creo que el intendente debería ser más crítico de su propio gobierno en lo que no le conviene a los vecinos. Por ejemplo, si hoy vino el presidente de APSA, el intendente debería decirle que el sistema de facturación de APSA en Coronel Rosales es muy injusto. Y no solamente aplaudir políticamente las cosas. Yo tengo esa visión. Me pongo del lado del vecino. Cuando hay algo que no me gusta del gobierno nacional y provincial, que nos perjudica, como el tema del atraso en dar el boleto, ¿cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires le haya dado el boleto estudiantil a todos los estudiantes del conurbano y a nosotros no? Y eso le cuesta mucho dinero a la gente. Viajé el fin de semana, estuve en La Matanza. Besito para La Matanza. ¿Vos sabés que descubrí? Hay chicos que no pude entender cómo es la estructura. Pero vos sabés que hay chicos que no todos los chicos tienen el boleto estudiantil gratuito en el conurbano. Algunos pagan 50 centavos. Pero guarda, el boleto que estamos hablando, vos lo tenés que separar de dos cosas. Porque hay una cantidad de boletos dada por la ley. Y después está el universitario que lo abona a provincia y después estará el local. Que eso es diferente porque ahí tiene que cubrir una parte del municipio. En nuestro municipio vos tenés un cupo de boletos. Bueno, secundario ya depende del municipio de La Matanza. No depende de provincia. Provincia te cubre cuando es interurbano. No, vos sabés que me dijeron que la provincia cubre hasta ciertas líneas. Porque obviamente porque una línea de colectivo en La Matanza no anda solo por La Matanza. Claro, no es, vamos a hacer diferente, no hay 4 líneas de colectivo como acá. O sea, debe ser de acuerdo a cada establecimiento. Se están dando por etapas, o sea, hay un número a tal número que entran tantas líneas. A mí me parece que es injusto lo que nos pasa a nosotros. Sí. Coincidís conmigo, ahí pagan 50 centavos, sí. Acá pagan 25 pesos. Entonces, ¿qué? ¿No podemos decir que es injusto? ¿No tenemos que reclamarlo? ¿Nos tenemos que callar por una conveniencia partidaria del intendente? No, a vos te eligen tus vecinos. Tenés que reclamar y defender eso. Lo bueno lo apoyamos. Pero cuando suceden este tipo de cosas, por ejemplo, hay obras. Remarcame cosas. Bueno, la obra de Jujuy. Me parece una obra buena. Y la hemos apoyado. La hemos votado en el Consejo Deliberante cuando se requirió la aprobación de 2 ordenanzas. Porque esa toma de esa deuda y la declaración de utilidad pública fue sacada por ordenanza aprobada por unanimidad. Entonces, esas 2 ordenanzas las apoyamos. De hecho, queríamos que estuviera incluido el tema del señalamiento vial dentro de el pago que tenían que hacer los vecinos dentro de la utilidad pública. No nos fue permitido incorporarlo en la ordenanza. Eso me parece un aspecto positivo. Me parece un aspecto positivo lo de la planta depuradora, porque nosotros lo hemos respaldado siempre en el Consejo Deliberante y lo venimos reclamando desde hace años. Quizás no me parece tan positivo la obra esta del acueducto del Río Colorado que se pretende hacer, porque no es algo que es una obra de muchísimo dinero, pero no resuelve el problema de presión de agua que tienen los vecinos, que no es tanto por el origen de dónde viene el agua, es por el problema de las conexiones clandestinas, que se sigue sin resolver y se sigue pateando. Hay un montón de vecinos en Coronel Rosales que el agua les llega a su casa por una manguerita. Y eso no es un problema de si el agua viene desde ¿cómo se llama?
desde donde viene actualmente Así que pasó las piedras, de Paso Piedras, o viene del río Colorado. No, eso es un problema de la infraestructura que existe a nivel local. De las conexiones bueno, y en verano cómo viven. Y la propia APSA es la que te recomienda, si querés tener agua pronto, tira la manguera. Vos cuando hablas con los vecinos te dicen eso. Entonces, ahí hay que empezar a hacer hincapié y no quedarnos con, bueno, nos dieron esto. Bueno, sí, pero no ignoremos que es un problema mucho más abarcativo y que también hay que seguir reclamándolo. Y no por uno reclamarlo es un enemigo político, sino que realmente, cuando acá en enero hacen 40 grados, hay gente que no tiene agua para lavarle la ropa a los pibes. Y ese es un tema que, bueno, pasa lo mismo que pasaba con otros gobiernos y el propio UCED cuando era concejal antes lo criticaban otros gobiernos. No quedemos mal con Scioli, porque nos dio esto, no vamos a reclamarle tantas cosas. Bueno, ahora quizás uno ve que pasa un poquito eso. No, a ver, concentremos y seamos ubicados. Siempre va a ser así, porque es... Lamentablemente a veces creo yo que ese es el problema de la política rosaleña, ¿no? No entender de que tenemos que empezar a tener mayores estrategias de conjunto con una identidad local. La identidad local es algo que siempre se habla de que falta construir, pero nunca nadie hace demasiado por construirla. Entonces, eso es un desafío de toda la clase política, Mirá, no de un a partido. las claras está, políticamente hablando, vivir unas PASO en Coronel Rosales, 13. 14, perdón, 14. Bueno, está bien, uno le encanta que el vecino participe, ¿no? Pero ahí ya te das cuenta que también, identidad política no hay en la ciudad. Sí. Hay muy poca. Creo que esas son cuestiones que se arreglan con los años, con vecinos que se involucren, no directamente participando en una lista, sino controlando. Vos cubrís las sesiones del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no viene mucha gente. Ahí hablamos. Hay mucha gente, y esto lo digo con todo respeto, que está en las listas, no voy a hablar de partidos políticos, que está en las listas y que va al Consejo Deliberante si gana. Y porque tiene que ir a cumplir un horario y una jornada. Y cobrar un sueldo. Que eso es lo principal. Pero eso es lo principal. Pero... hay concejales que vos no les debés conocer la voz. O que no se la conocen. No, pero yo hace varios años que veo en el Consejo Deliberante que pasaron concejales que nunca le conocí la voz. Es un deterioro de la política grande. Y en eso hay una responsabilidad compartida, guarda, sí. Vamos a ser sinceros, quizás no es muy simpático que lo diga, y menos en época de elecciones, pero hay una responsabilidad del político que es chanta y se postula sin saber, pero también hay una responsabilidad del vecino. Ojalá que todos los que nos postulamos a concejales fuéramos con lista corta. Sería mucho más interesante la política, ¿o no? No habría arrastre. Llegarías por cómo vos te presentás al vecino y la calidad de lo que vos hablás. Proactiva de que en épocas de cuando se elige intendente, el intendente vaya separado de los concejales. Sí, sería muy positivo. Lamentablemente no es algo que nosotros podemos hacer desde acá, es una decisión provincial, ¿no? Pero bueno, ahí se involucra el tema provincial. Nosotros apoyamos las cosas buenas. Yo entiendo que quizás desde el oficialismo tiendan a entender de que el valor que ellos tienen es el voto arrastre. Pero también hay vecinos que les gusta el gobierno nacional, pero quieren que a nivel local haya una alternativa que controle al intendente. Y el intendente no se tiene que sentir mal con eso. Yo creo que cada vez que en Coronel Rosales hubo un intendente que tuvo mayoría absoluta, la ciudad perdió. Tuviste aumentos de tasa indiscriminados, tuviste un montón de cosas que le terminaron jugando en contra al propio intendente. Entonces, es bueno que haya una oposición responsable que controle a la gestión. Vos recordás que hasta hace poco tiempo el gobierno municipal, incluso algunos que son candidatos de Cambiemos Ahora, como Nicolás Aramayo, hablaban de atar la tasa con el valor de las propiedades fiscales. Ahora yo le preguntaría al intendente Ucet y al candidato Otero, ¿van a seguir con la misma idea? Porque la tenían hasta hace pocos meses atrás. Sería muy interesante que le digan al vecino qué piensan hacer con las tasas. Porque atar la tasa junto con la evaluación fiscal de las propiedades es que vamos a tener tasas parecidas a lo que pagamos con APSA. Y vamos a tener dobles aumentos de tasa por año. El aumento de tasa aprobado por el Consejo Deliberante y el aumento de tasa por la evaluación fiscal. ¿Cuánto van a terminar pagando los vecinos de tasa? Sí. Pero eso lo tienen que... Y no pueden decir que uno está mintiendo, claro, porque tienen integrantes de esa lista que defendían esa medida, como Nicolás Aramayo, que sería bueno e interesante que con honestidad le digan al vecino eso. Nosotros intentamos hacer esto y vamos a volver a intentar hacerlo. Bueno, pero ahora capaz que como va a haber cambio en Secretaría de Hacienda, el nuevo que venga a ocupar ese cargo venga con otra ecuación matemática. Pero es un rol de segunda línea, la cabeza sigue siendo la misma y las ideas siguen siendo las mismas.
¿Qué es lo que fue que más te asombró de las PASO? De las PASO, ¿qué me asombró? No, a ver... Hablando un poco de la identidad, ¿te sorprendió lo de la IBR y lo de la fragmentación del justicialismo? No, yo que creo no sé si que es estamos ¿no? en una etapa de transición en la política local y de transición de liderazgos también en la política local. Yo creo que salvo el caso de Otero, vos fíjate que las otras 3 sectores más votados somos dirigentes de menos de 40 años. Tanto Pablo, Rodrigo y yo somos sub 40. Creo que hay también un cansancio de los viejos liderazgos en Coronel Rosales, de dejar atrás la vieja política. Tanto los viejos políticos como las dinastías de viejos políticos que continúan los lazos dinásticos, ¿no? Estoy yo o está un pariente o lo que fuera. Creo que... ¿Lo decís por la lista de cumplir? Lo digo porque creo que hay una gran parte de los vecinos que quieren una renovación profunda en la política local, que elige distintos actores políticos en ese sentido. En la lista de bien común, vos en los principales lugares hay vecinos que, si bien son reconocidos por sus labores comunitarias, como Lili García por su trabajo en contra de las adicciones, por Raúl Rodríguez por su trabajo en el K9, no tenían una participación política partidaria activa. Creo que en el resto de las listas había también mucha gente joven y creo que un 60% de los vecinos que votó opciones opositoras a nivel local ha apostado principalmente a un cambio de edades y de figuras políticas a nivel local. ¿Ves a tu equipo vos comprometido después del 10 de diciembre, así como está, teniendo en cuenta que con los números que se dieron, seguro entra un concejal, o sea, vas a seguir y podés llegar a pelear un segundo lugar? El equipo está comprometido desde Te lo digo porque yo veo, al principio tiempo. Vi mucha gente acompañándote y ahora, está bien que están algunos en el local, yo he pasado por ahí noches en el local y veo siempre las mismas caras. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora hay que entender una cuestión. Nosotros estamos trabajando mucho desde lo legislativo, que es la función que tenemos actualmente, y estamos también haciendo recorridas. Quizás lo que creemos es que no es un tiempo electoral todavía, y en eso hay que ser respetuoso. Hay que escuchar al vecino, llevar el reclamo. Logramos esta semana la reparación de algunas pérdidas de agua, que hinchamos mucho para que APSA las reclame. Una acá a pocas cuadras en Hipólito Yrigoyen al 1800, una pérdida de agua de 2 meses. El titular de APSA le pidió a los vecinos a través de los medios que por favor hagan los reclamos. Y los hacen. Debería saberlo el presidente de APSA. Los hacen y APSA tarda 2 o 3 meses en repararlos. Y también mandan a empresas tercerizadas que no tienen herramientas. Y vecinos les tienen que prestar herramientas para que hagan las tareas. Y eso el intendente y el presidente de APSA deberían saberlo y no deberían ignorarlo. Entonces, si por decir eso uno se opone a una gestión provincial, no, estamos diciendo la verdad. APSA terceriza como se tercerizaba en la época de Scioli. Y están mandando gente sin herramientas a reparar pérdidas de agua. Y hay que entender que ahora más que nunca hay que reparar pérdidas de agua, porque las pérdidas de agua ahora son caldo de cultivo para un montón de bichos, que en el verano vamos a tener plaga. En el día de ayer tuvimos una reunión con el director Montero de Protección Ciudadana, que era la ex Dirección de Defensa Civil. Bueno, no tenemos todavía los camiones fumigadores aptos para salir a fumigar, pero desde el año pasado no están aptos. No hay una buena Falta un repuesto de 87.000 pesos. Ahora yo me pregunto, estamos en un municipio que gastó en nomencladores, cartelitos de calles nuevos en el casco céntrico, retirando carteles que estaban en buen estado, 600.000 pesos. Y no hay plata para un repuesto para la fumigadora. Ahí tenemos un problema de prioridades. No hay campañas de prevención y de involucrar al vecino a la hora de combatir el mosquito vector del dengue, que hace 2 años lo tenés en Coronel Rosales. Sí. Hace 2 años seguidos que encontrás a Aedes aegypti Rosales, y las fumigaciones siguen arrancando en noviembre. En noviembre ya, vamos ya ahora a Villa Arias y te comen los mosquitos. Sí, ya están con Entonces, ahí falta una previsión, y uno no lo dice desde la crítica destructiva, uno lo dice desde el punto de que quiere que funcionen las cosas. Nosotros queremos que funcionen las cosas ya, porque el vecino paga para que funcionen bien las cosas. Y nadie se tiene que ofender si insistimos sobre los temas. Lo hacemos para marcar prioridades, que esa es la misión que nos da el vecino. ¿Eh? Igual estás muy calmado. ¿A vos te parece muy calmado? No, sí, no es el Daniel Medina que estaba con el Facebook, denunciaba. Pero estas cosas el acomodo las digo, de la... Pero bueno, está más acomodado que San Paoli este municipio, muchas cosas.
Acomodo de acá, acomodo de Bueno, allá. pero han hecho esas cosas, lamentablemente, ¿no? Yo creo que hay cosas, antes de entrar vos veías al intendente hablando de esa publicidad política que dieron en el reparto de tasas. Sí. Bueno, si lo hubiera hecho otro gobierno, ellos hubieran sido los principales en Pero vos criticarlo. no dijiste nada, no me sorprendió. Bueno, yo soy Salieron crítico, otros a soy crítico de criticar. esas cosas. A mí me parece que en lugar de haber hecho una publicidad diciendo no cortes, tendríamos que estar comunicando el tema de la fumigación, tendríamos que estar comunicando cómo el vecino puede disponer de los residuos de poda, que es un desastre, Ay, sí, cómo la basura gente por todos trata el lados. tema. Y no, el vecino no conoce las ordenanzas, pero no es culpa solamente del vecino, es culpa de la comunicación. Sí. Ayer cuando Pero hablaba la con el gente director tiene Montero, mucha en el día de ayer responsabilidad. cuando tuvimos esta reunión con el ex director de Defensa Civil, actual director de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, él nos decía, bueno, pero nosotros estamos trabajando en la comunicación. Organizamos una charla en la cooperativa. ¿A vos te parece eso? Vos entendés de comunicación, trabajás en esto, claro. ¿A vos te parece que es una estrategia de comunicación sensata hacer una charla sobre el tema? Ah, se están haciendo varios No, charlas, pero establecimientos tenemos que educativos. involucrar en las Pero es escuelas que la a los gente no se chicos. involucra. Mirá, Tenemos que, sí, yo fui a una escuela donde se hizo la charla, donde se le Pero informó ¿sabés a qué los pasa? chicos, para los padres. ¿Sabes Sí. cuántos padres fueron? pero si vos lo haces una sola vez, o dos veces, No, o una semana, la gente no obviamente. se involucra. Las cosas funcionan. Capaz que es más Cuando factible vos lo que vos me decías del Machacás, ejemplo machacás y de machacás. el ejemplo de colocarlo en la boleta. Seguro. Eso sí. Eso es lo que funciona. Pero yo estoy viendo que las charlas de concientización, no solo de este tema, ahora viene el tema de la fibrosis quística, hemos tenido acá chicas trabajando con el tema de la Y donación quedan de como órganos. temas de moda. Y no como algo Y que la- cambie no, no, estructuralmente la gente no. la visión de la gente. No hay compromiso. Bueno, No sé eso si es el problema eso solamente es la problema, publicidad. eh, Vos ves la gente, no hay compromiso, es muy poca. Por ahí uno trata de focalizar en los establecimientos educativos porque a lo mejor los pibes son los que más y son agentes son los que te multiplicador. llevan los mensajes Sí, a las sí, lo casas. entiendo. Pero después la gente grande, yo no sé si es por todo el tema que está pasando el país en general, donde todo el mundo está con un montón de problemas y uno piensa en los problemas que tiene uno, no puede abrirse y captar todo lo que pasa alrededor. Pero la verdad Bueno, que... nosotros esta semana desde Bien Común presentamos un proyecto de resolución proponiendo que el municipio empiece a difundir los valores del buen vecino. Sí, Una campaña publicitaria en ese aspecto. Y me parece que sería una excelente medida. encontramos, bueno, sí. Bueno, pero hay que empezar a difundir qué es lo bueno, qué es lo que tiene que hacer uno para vivir mejor. Creo que el tema de la limpieza tiene tres aristas. La necesidad de que el municipio esté presente en los barrios de Obvio, forma constante. sí. La necesidad de que el municipio no solamente esté presente limpiando, sino controlando y multando. Nosotros desde la época de Holman, veníamos diciendo, ¿cómo puede ser que en algunos lugares donde hay cámaras de seguridad también hay basurales y no hay intercambio de información? Seguro. Por lo menos hace un spot mostrando la cara de quién tira la basura. Si hay cámaras que tienen zoom y los podés captar, escrachá. Pero demos un mensaje contundente al vecino mugriento. Y por último, la educación. La educación. Sí, Hay eso escuelas que ni siquiera tienen en la puerta de las escuelas un cesto de residuos, como para trabajarlo pedagógicamente. Entonces, hay muchos temas que se podrían hablar, que nosotros los proponemos, y que nosotros los proponemos porque queremos que lo hagan ahora. No es que lo decimos como crítica de que no se hace. No, lo hacemos como aporte. Y creo que ese es el rol del opositor sensato, ¿no? El dar ideas, y también cuando pasan estas cosas de acomodos, de cosas que no están bien, decirlas claramente. Y fijar una posición contundente de que la plata del vecino tiene que estar prioritariamente en lo que importa. Yo particularmente no hubiera gastado 600.000 pesos en cambiar cartelitos en buen estado de indicadores de calle, quizás los hubiera arreglado, los hubiera dispuesto para mejorar el estado de las máquinas fumigadoras y no arrancar a fumigar por segundo año consecutivo en noviembre. sí. Me parece que el mensaje que le damos al vecino de Barrio Laura, al vecino de la Nueva Bahía Blanca, al vecino de Villa Arias es malo, es que no lo tenemos tan en cuenta en ese aspecto. La última. Vos estás calmado y la oposición por lo bajo siempre te está tirando un mensaje. ¿Crees que Ahora es por tenemos opositores, la oposición de la de la oposición. oposición? Es la oposición por la oposición misma. ¿Crees que captaste que todos quieren una porción de la torta de votos que Pero vos uno, conseguiste? perdón, uno los votos los tiene que conseguir trabajando en pos de mejorar la ciudad. No en función de sacudir artillería verbal contra otro candidato.
Me parece que no es el eje de esto. Me parece que eso también genera mucho descreimiento en la política y en la gente del sistema y sus representantes. Bueno, Medina, lo seguiremos viendo porque el 17 de septiembre... Traje el pullover verde. Muy bien, hizo bien la tarea. Hice bien la tarea. Mándale un beso muy grande a su hija. Le mando un beso a mi hija. Estuvo muy linda la charla porque nos cambiamos películas antes de arrancar. Claro, nos vamos a juntar a ver... Frozen y todas esas cosas. Eso, tener nenas es... ya me sé todo el repertorio de canciones que tengo que cantar. Bien, aparte me gusta, hay que mostrar también que hay detrás del que está siempre y se pone colorado en el Consejo Deliberante y una persona que obviamente tiene... Yo soy muy apasionado de cada cosa que hago, y soy muy detallista y me gusta la perfección de las cosas que uno hace. También sé que ahora existe también por suerte la ley que pone plazo, ¿no? a la actividad política de uno. También entiendo que el rol de concejal es un rol que uno lo tiene que ejercer por un tiempo determinado de tiempo. Uno no puede mantenerse siempre de la misma forma. Bueno. Quiero el título de doctor. Ya estamos. ¿Ya está? ¿Cuánto falta? Me quedan 6 finales. Bueno. Calculo, si Dios antes quiere, del 10 de diciembre, si no asume. Para el año que viene ya está. No asume, si no. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Cari. Muchísimas gracias. Nos vamos a un cortecito mientras se me cayó el micrófono. Nos vamos a un corte y volvemos con el segundo bloque de Todo Vale. Airevisión Digital, transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta, en Canal 31. MZ Telecomunicaciones, Pellegrini 1150, ciudad de Punta Alta. Equipamiento integral de puesta en el aire para emisoras de radio y TV. Más de 500 emisoras instaladas en todo el país. MZ Telecomunicaciones. Teléfono 02932 431328. Aprendí canto sin vueltas. Todos los niveles y estilos. Canto por hobby o profesional. Clases individuales. Técnica vocal. Relajación. Respiración. Manejo escénico. Cupos limitados. Soledad Sedner, cantante profesional. Contacto al 02932 1561 2447. El Consejo Deliberante de Coronel Rosales promueve la participación de los vecinos a través de diversas instancias de diálogo y reafirma su compromiso con la ciudad. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Rosales. Conectate a TDA, Televisión Digital Abierta. Conectate a la nueva tecnología. Podés disfrutar gratuitamente de 20 canales en alta definición. Alta calidad de imagen, sonido digital, deportes, dibujos, música, turismo, noticias, más la programación local. Airevisión Digital Punta Alta. Contactos a través del 02932 413390. Correo electrónico airevision@hotmail.com. Facebook o en Tucumán 395, Ciudad de Punta Alta. Airevisión Digital, transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta, en Canal 31.
segundo bloque de Todo Vale, estamos en Airevisión Digital 31.2 de la televisión digital abierta. Estamos en vivo desde aquí, desde Avenida Tucumán 395. Seguimos con el segundo bloque, esto es Todo Vale TV, nos pueden seguir en Facebook, nos buscan Todo Vale, somos comunidad, así que ahí compartimos información de aquí de Coronel Rosales, lo que va pasando en el Consejo Deliberante. Y bueno, y en Twitter también nos pueden seguir, @TodoVale2001. Bueno, le doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a hablar otra vez del Consejo Deliberante, ya bien de lo que está pasando en el Consejo. Vamos a dar la bienvenida a Natalia Oviedo, de Compromiso Rosaleño, y a Luis Rodolfo Coca, del PJ Frente para la Victoria. Bienvenidos, bueno, chicos. muchísimas gracias por la invitación, No, como siempre, gracias a Carolina. ustedes. Bueno, cuéntenme, el lunes o martes, había planificado una reunión de comisión de Hacienda para tratar diferentes temas. Sí, ¿Qué pasó? ayer a las 3 de la tarde, bueno, nosotros estuvimos presentes, pero lamentablemente no hubo quórum. Así que bueno, le dimos igual un tratamiento informal a los expedientes que había, pero bueno, lamentablemente la falta de quórum hace que no se puedan tomar decisiones. ¿Por qué faltó quórum? Porque faltaron concejales, básicamente. Bueno, había solamente una concejal, la presidenta del oficialismo, y bueno, el resto de los concejales no estaba presente, estaba Bien Común, Frente para la Victoria. Pero había bancas que no estaban representadas. No. Tengo entendido que hubo un viaje, algunos concejales concurrieron a La Plata con un tema de Lo de zonificación, del código de zonificación, sí, sí. de posibles modificaciones. Lástima que no haya una comunicación fluida porque no se postergó la reunión. Claro, de última hubiesen dicho. Claro, hubiera sido Claro, porque importante. hay dos bloques que son tres bloques unipersonales. Uno es Bien Común, de concejal Medina, Y Berra. el GEN de Pablo Pujol y la Y integración medicina rosaleña que está con Sadi Gelos. Bueno, en el caso de Pujol, que es unipersonal, Pujol había viajado para reunirse con la gente de planeamiento por el código de zonificación, las reformas. Él como presidente de la comisión viajó y bueno, ese bloque no se veía representado, así que, como dice Rodolfo, hubiera sido importante por ahí hacer una modificación en cuanto a los horarios, en cuanto a la agenda, para poderle dar tratamiento. Hay temas que son muy importantes y que hay un están tema esperando. que era de mucha importancia y es el tema de la comisión de tratamiento del fondo educativo, si no recuerdo mal. Sí, ¿Sí? Nosotros pedimos la incorporación, en realidad la nota la hizo Alicia, para anexar un alcance nuevo a este expediente. El primer alcance es un proyecto que fue presentado desde Unión Celeste y Blanco en el año 2013. Después Frente para la Victoria hizo un nuevo proyecto incorporando más novedades, ampliándolo un poco más. En base a este proyecto hizo una extensión, un proyecto superador en algunos puntos, y ahora teníamos la incorporación de un material que considerábamos muy importante y queríamos darle tratamiento porque bueno, va pasando el año, estamos en el mes 8, hay algunas cositas que todavía no se están llevando adelante. Sin ir más lejos, desde nuestro bloque hemos presentado esta semana un proyecto por la Mesa de Salud y Educación, que es una ordenanza aprobada el año pasado. Ay, sí, es del año. Se ¿Del año trabajó pasado o del anterior? del año pasado, porque fue el año que nosotros asumimos. Yo trabajé mucho en esa ordenanza porque me parecía muy importante. Es más, desde el Consejo Deliberante se tenían que elegir 2 concejales y bueno, tuve la suerte que mis compañeros apoyaran que yo fuera una de las concejales que tomara participación y se hicieron actividades muy lindas. Trabajamos mucho en lo que fue kioscos saludables, logramos varios avances en lo que fueron también la jornada de la Mesa de Salud y Educación que se hizo en el Parque San Martín sobre fin de año, que tuvo una gran convocatoria, huertas escolares, y todo eso fue un proyecto como que quedó trunco al finalizar el año. Y bueno, lo que Porque estamos este año no se hizo nada. pidiendo es la convocatoria, porque hay muchos integrantes y desde el Consejo Deliberante y desde las distintas bancadas se han presentado muchos proyectos que serían muy útiles trabajarlos desde la Mesa de Salud. Sin ir más lejos, ayer estuvo Montero y hablábamos del tema de prevención del dengue. Y yo decía lo importante que sería poder trabajar esto con los chicos en las Lo escuelas. hablábamos justamente en el bloque anterior con Medina, este tema de la concientización, obviamente sobre diferentes temas. Uno de ellos obviamente es tocado, ya se acerca la primavera, el verano, el tema dengue, el tema acá han estado chicas con el tema de la donación de órganos,
Estoy hablando con especialistas porque estoy armando un programa especial sobre el tema de la reproducción de niñas, jóvenes, adolescentes, mamás, por este tema de la educación sexual, que cuesta mucho a veces involucrarla en temas que tienen que ver con el tema educativo, que se podrían unificar, que se podrían trabajar. Y se han presentado proyectos relacionados desde otras bancadas con respecto a HIV, con respecto a los puntos limpios que se pretenden implementar y cómo los chicos podrían ser agentes multiplicadores en los hogares. Hubo una gran cantidad a lo largo del año de proyectos que tienen mucho que ver con la Mesa de Salud y Educación. La Mesa de Salud y Educación abarca al director de deportes, al secretario de Acción Social, de salud, o sea, se nuclean muchas funciones del municipio que es importante tenerlas en cuenta, porque si no queda en un proyecto que por ahí queda, y sí, es muy lindo, pero no se lleva a cabo. Y la difusión desde los alumnos y desde las escuelas yo creo que es importante, y esto de los kioscos saludables, las huertas escolares, todo lo que se había avanzado quedó como ahí, que en pausa. Sí, tanto Natalia como yo y algunos concejales más provenimos del sector de la educación, somos docentes. Bueno, vos fuiste director, incluso he sido director, de un establecimiento educativo. De más de un establecimiento educativo. Y creemos que nada puede ser un compartimento estanco cuando estamos hablando de temas tan importantes o tal vez el tema como la educación, el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y el Consejo Deliberante lamentablemente tiene poca participación en estos temas. Por eso es importante, sigue siendo importante esta ordenanza del financiamiento, el Fondo de Financiamiento Educativo, porque permitiría a los partidos políticos que tienen representación en el Consejo Deliberante, no así en el Consejo Escolar. Sabemos que es muy difícil acceder, sobre todo en una legislativa, a un lugar en el Consejo Escolar, por lo que suelen ser hegemónicos, suelen tener, y seguramente después de octubre el Consejo Escolar va a seguir teniendo 6 representantes de Cambiemos, lo que hace que la voz de otros sectores difícilmente sea escuchada a través del Consejo Deliberante, como a través de distintas áreas. Se podría llegar a que cristalicen estas buenas ideas, estos proyectos que existen a montones y que no, a la vez que se plasman en un proyecto, dejan de ser propiedad ni del concejal ni del partido político que los hizo, para ser una posibilidad, una herramienta para toda la ciudad, todo el distrito. Con respecto, también volviendo al tema del fondo educativo, también lo que se busca es un poco controlar ese dinero que maneja justamente y que se manda desde provincia, que no es un dinero que sale únicamente de aquí del municipio, para que no pase lo que en otros años se ha criticado, que se utilizaba para cosas que no tenían que ver directamente con establecimiento educativo. Hablo, por ejemplo, de lo que era la pavimentación de algunos establecimientos, los alrededores de algunos establecimientos. Justamente, o sea, no solo la auditoría, el contralor de esos fondos, sino la posibilidad de poder participar, poder proponer. Ni era ilegítimo lo que se hacía en su momento de pavimentar calles de acceso a escuela, ni alguna cosa criticable que se pueda llegar a hacer ahora, de privilegiar ciertos establecimientos educativos en detrimento de otro. Bueno, el tema es agrandar un poco, abrir un poco el abanico participativo para que las soluciones dejen conforme a más cantidad de gente. Yo creo que como dice Rodolfo, la base está de este proyecto es el aporte que puede hacer el concejal. El concejal no solamente con sus ideas, sino con el reclamo que nos llega. Porque también a nosotros se nos acercan propuestas, inquietudes, necesidades que fueron satisfechas o no. Y nosotros de esta manera no tenemos acceso a poder acercarle al Departamento Ejecutivo cuáles son las necesidades. Una mesa participativa lo que lograría es que nosotros como representantes de los ciudadanos podamos tener participación. Si bien el ciudadano común no puede acceder a eso, nosotros como representantes poder hacerlo.
lo que se pretende es que 2 de los 18 concejales formen parte de la mesa. Tampoco pretendemos todas las fuerzas políticas estar representadas. Eso es una de las cosas que está en comisión. Si van a ser 2, si va a ser 1 de cada bloque. Porque por ahí se acercan a mí, por ahí se acercan al Partido Justicialista para acercar alguna inquietud. Y bueno, nosotros como caja de resonancia del pueblo, como siempre se dice, es importante que llevemos la voz también en este sentido. Llevemos el aporte porque, bueno, el dinero es importante, las necesidades de las escuelas son muchas y por ahí también los proyectos que surgen desde las escuelas y que por ahí se pueden realizar con ese aporte, porque las escuelas no tienen un fondo importante como para poder hacer una inversión. Y esto, por ejemplo, de las huertas, de los kioscos, de todo lo demás. Sí, aparte se le está haciendo muy difícil a los establecimientos educativos el tema de la cooperadora. Sí, a mí me consta, bueno, yo... He hablado con algunos directivos de establecimientos educativos donde está, y me parece que no pasa por una cuestión económica al 100%. Me parece que... También es falta de compromiso. Sí. Porque hay cooperadoras, no están pidiendo 100 pesos, 20 pesos, 30 pesos. 25, sí. Lo que sale un paquete de cigarrillos, que para la cooperadora es muy importante de un establecimiento educativo. Y cualquier docente puede dar fe de lo que voy a decir, que uno como docente permanentemente está aportando al establecimiento, ya sea con las tizas, con el borrador, con la pintura para el pizarrón muchas veces, porque la cooperadora no llega y el docente es su herramienta de trabajo y lo tiene que hacer. Y bueno, esas pequeñas cosas por ahí no, pero en grandes cosas que el municipio puede colaborar, creo que es importante que se puedan escuchar las voces de todos y bueno, consensuar entre todos a dónde dirigir, ¿no?, esos temas, aportes. Obviamente. El tema educativo, opinión personal, ¿no? Bueno, en los 12 años de gestión kirchnerista, a mi entender, se lograron numerosos avances. Bueno, se ha frenado todo y a las pruebas me remito. El plan Conectar Igualdad, por decir uno. Recién mencionabas el tema de las cooperadoras. A mí me tocó, iba a decir gerenciar, que es la palabra de moda, ¿no? Pero me tocó dirigir, administrar, esa es la palabra, 2 establecimientos educativos, la secundaria que funciona en la escuela primaria 19, posteriormente la escuela técnica con sus 3 edificios, y si bien las dificultades arreciaban, también había soluciones que provenían de otras esferas, provincial, nacional. Evidentemente ahora la política es otra, está en las antípodas, y lo poco o lo mucho que se había avanzado, a mi modesto entender, hemos retrocedido. Evidentemente seguirá en el tapete y seguirá en la discusión perpetua qué tipo de escuela queremos, pero yo creo que muy poca gente está conforme con la educación que reciben sus me chicos. gustaría que me especifiques un tema en qué sentís vos que hoy la educación retrocedió. Vamos a empezar más allá del programa Conectar Igualdad, que ese es fundamental, porque se prometió que se iba a seguir. Creo que se va a relanzar, se va a hacer de otra manera. Sí, pero sí, ahora se paró. Sin vender y hace... Sí, también hay muchos establecimientos educativos que tienen que ver con el nivel primario, han recibido una cierta cantidad y los trabajan con las computadoras los chicos en la escuela. O sea, la computadora no sale de la escuela. Las trabajan en las escuelas como laboratorios de computación. Son las mismas máquinas que pertenecían al programa Conectar Igualdad, porque he visto yo un colegio trabajar de esa forma. Sí, antes era general. Antes todos, más allá de... inclusive secundarios y terciarios también. Sí, ese es un tema creo que emblemático. Pero otro es directamente el estado edilicio de las escuelas, que muchas buenas escuelas son las que hizo Perón en la década del 50. No te digo Néstor y Cristina, Perón en la década del 50. Evidentemente el tema educativo importa poco. En un lugar que se nota mucho también es en el salario docente. Este año creo que hemos tenido récord. Y si no es récord, yo recuerdo el año 88, porque fue el año en que ingresé yo a trabajar a la escuela técnica, fue un año de muchísimos días de paro, como fue. Y para muestra basta un botón, creo. De ahí en más, calidad educativa, inclusión, contención,
atención a la diversidad. Creo que todos los días estamos dando pasos hacia atrás, lamentablemente. Bueno, ¿qué proyectos está trabajando Compromiso Rosaleño? Bueno, ya te digo, esta semana hemos presentado en relación a la mesa de salud. También una preocupación importante que tenemos es el tema, si bien se declaró la emergencia por el estado de la ciudad, el tema ambiental. Hemos pedido a principio de año un pedido de informe a ver qué hacemos los rosaleños con los residuos electrónicos, con las pilas, con todo. Es como que en ese sentido no tenemos. A mí me ha tocado gente que se ha acercado a nuestro bloque a decirnos, bueno, tenemos una cantidad importante para reponer de computadoras. ¿Qué hacemos con las computadoras? Armamos el proyecto y la respuesta es no hay fondos. Ahora vamos por, también en esta semana hemos presentado un proyecto por el tema de los aceites. Nos están llegando varios reclamos de qué se está haciendo con los aceites, los cambios de aceites en los lavaderos, quién está en los lubricentros, quién los controla, y las denuncias, lo llamo denuncia a lo que viene y nos expresa el vecino, ¿no? Es bastante preocupante porque uno sabe lo que contamina el aceite. Y lo tiran y contamina, y las napas, y hay una legislación y el control está. Realmente nosotros vemos que hay una falencia muy importante en cuanto a los controles. Hemos reclamado, por ejemplo, la construcción de garitas de colectivos, más allá de las ordenanzas, de los proyectos de ordenanza en relación a lo que es seguridad vial. En el Colegio Canosiano, bueno, en uno de los proyectos que hemos presentado, se ve la gente a la intemperie esperando y no hay una respuesta de una gestión en cuanto a respuestas inmediatas al vecino. Por ahí lo que decía Rodolfo recién, uno ve que es como que hay una pausa. Es como que hay una pausa y bueno, nosotros desde el Consejo Deliberante retomamos las dudas, las consultas, los reclamos del vecino y bueno, poner un poco en papel todo esto, en hacerle llegar al Departamento Ejecutivo estas necesidades y también dar nuestro aporte en el sentido de lo que yo te decía, reflotar un montón de ordenanzas que hay, porque tampoco es cuestión, nos parece a nosotros, de seguir llenando de papeles. Ayer tuvimos una reunión con Montero y bueno, ordenanzas que por ahí, no sé cómo decirlo, pero él no estaba muy en conocimiento de que están y del tema de hacerlas cumplir y bueno, uno siempre está viendo que no llenar más de papeles, sino bueno, con lo que tenemos tratemos de funcionar, tratemos de que se ordenen las cosas, el tema de bueno, los proyectos que tenemos que seguir presentando desde los distintos bloques por el estado de la ciudad también lamentablemente siguen siendo permanentes y reiterativos muchas veces, cuestión que cansa un poco, porque se vuelve a presentar lo mismo, no con ánimo de cansar o de molestar, sino con ánimo de que se le dé una solución a ese vecino que se acerca al Consejo Deliberante o que nosotros cuando salimos a los barrios nos plantean las aguas servidas en la Nueva Bahía Blanca, en Ciudad Atlántida. Hay muchas cosas. Yo creo que la clave hoy y muchos de los proyectos están apuntados al control. Necesitamos control de tránsito, control en un montón de cuestiones que nos están haciendo desbordar un poco la ciudad en algunos aspectos y el control de lo ambiental creo que no es menos importante. Es fundamental. Si bien reconocemos que es importante esta obra de ABSE que viene a traer una solución importante, la gente no quiere salir a caminar para la playa porque hay días que cuando la marea está baja no se puede pasar. Entonces, bueno, estamos por un lado con el tema del medio ambiente y por el otro lado con el tema de la falta de controles. Creo que el ¿Ustedes, tema... Rolo, que vienen trabajando en Sí, el el tema medioambiental también coincido plenamente con Natalia, es otro talón de Aquiles que tenemos en el distrito. Y fundamentalmente aquí cerca, el basural a cielo abierto que tenemos, el cual después de años de ir viendo este gobierno y los anteriores, de que obviamente la cantidad de basura que se genera en una sociedad de consumo como la nuestra es grande, plásticos, bueno, residuos altamente tóxicos, pilas, material electrónico. La planificación es absolutamente cero. Yo recuerdo
porque Escoba Nueva barre bien y cuando el actual funcionario de Cambiemos, el arquitecto Ignacio Torrontegui, prometió que iba a traer al rabino Bergman y todo el furor de trabajar con el medio ambiente. Yo que me disculpe este religioso señor que se disfraza de arbolito, pero no hemos visto ninguna acción concreta. Desde el PJ ya por el 2009, recuerdo cuando Alicia Miot, junto con otro concejal, eran integrantes del bloque, habían propuesto el cordón verde. Había que plantar arbolitos que hoy tendrían 8 o 9 años, ya estarían bastante grandes, o finitos, y no iban a ser la solución, pero por lo menos la visual, mínimo la visual. No digo que sea la solución definitiva, lejos de serla, pero Bahía Blanca por lo menos su basural lo tiene escondido, lo tiene oculto, lo vemos quienes tomamos el camino alternativo cuando volvemos de Bahía Blanca. Pero acá uno de los dos accesos a la ciudad, el acceso realmente es dantesco lo que se ve. Y más los días que hay viento, es impresionante. Además de los juicios con los propietarios de campos linderos, por los animales que mueren al ingerir bolsitas. Algo tan sencillo como eso, y no lo hemos trabajado. Y ahí también te diría que retrocedemos. Si hay una falencia en realidad de los gobiernos, por no hablar ni del anterior, ni de este, ni de que aquí en Coronel Rosales no se ha tomado durante muchos años concientización de este tema, de poner en agenda lo del medio ambiente. Nos pasa a nosotros como le pasa a muchos otros municipios. Y evidentemente no da votos. Evidentemente sí, no da votos. No da votos. Ahora que sí tenemos los problemas por ahí más encima, sí, ahora empezamos a hablar un poquito de medio ambiente, pero como que venimos de historias pasadas donde el tema se ve que, no sé, no cortaba votos a lo mejor. O tratar de soslayar el tema endilgando las culpas en algún pasado. Sí. O esperando un futuro, bueno, capaz que alguna vez viene un intendente con ganas de trabajar y lo hace, pero yo estoy para otra cosa. Este intendente dijo, yo no vine para barrer. Esa frase la tengo grabada, yo no vine para barrer. Obviamente todos esperamos que y cualquier, y ojalá los futuros intendentes vengan con grandes obras de planificación, de un sector industrial tantas veces soñado, de una zona franca trabajando a full, de un puerto, pero obviamente eso va a generar más empleo, probablemente de una población más grande que va a necesitar mayor cantidad de servicios. Así que empecemos por barrer, empecemos por bachear, empecemos por asfaltar. Antes de despedirlo, te pregunto a vos, pasaron las PASO, días después se vio una imagen, se te vio manteniendo una reunión con Rodrigo Sartori, quien fue el electo de la interna de Unidad Ciudadana. ¿Cómo están las cosas? ¿Ya pudieron arreglar la lista? La lista... ¿Vos vas a integrar la lista de él? ¿Cómo ahí va a ser? Decide la Junta Electoral de Unidad Ciudadana, la Justicia Electoral. ¿Todavía no está definido? Tengo entendido que me corresponde el cuarto lugar. Yo no retaseo. O sea que es 3-1. Sí. En principio sería esto. Yo no retaseo mi apoyo al candidato que ganó, como lo dije en su momento. Bueno, esta no va a ser la boleta, no pongan esta porque esta pertenece a las PASO, pero la va a encabezar Gustavo Rodrigo Sartori. O sea, ustedes tres, junto con Auxili, se reunieron los tres justos y las dos listas que perdieron van a acompañar a... Vamos a acompañar, tengo entendido que... ¿No les va a pasar lo que está pasando con el Frente Renovador? Yo en la interna de otros partidos no me meto, no es tema mío. Sigo participando en el espacio en el que estoy. Yo soy del Frente por la Victoria, soy justicialista y dentro del justicialismo, y lo he explicado en este mismo programa, apoyamos la candidatura de Cristina Kirchner y sus candidatos en todos los niveles. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Bueno, invitamos a la gente el próximo jueves, no este jueves, sino el próximo jueves, 11ª sesión ordinaria, ¿no? Sí. Porque son los segundos y los cuartos jueves de cada mes. Y mañana, tenemos una sesión especial. Mañana hay sesión especial por el tema Simón. Sí. ¿A qué hora es? A las 18:30. Sesión extraordinaria. Extraordinaria. Sería, ¿no? Especial. Especial. Es para tratar, ponemos en tema a la gente, es para tratar las denuncias que hubo a
a la persona del al concejal, digamos, Oscar Simón. Uno tiene que ver con el supuesto maltrato de una colega, maltrato hacia una inspectora de tránsito, y nada tiene que ver, porque había algunas confusiones. Hoy a la mañana escuchaba algunos medios, se hablaba de la discusión o la pelea que tuvieron con Claudio Oriol, y eso no tiene nada que ver, eso es algo que ha quedado aparte, que ha quedado ajeno. Ya hay dictamen con respecto a eso y probablemente mañana ¿Va a haber sanción? Hay 3 posibilidades de sanción, siendo la más leve una amonestación, la intermedia, que pareciera la más viable, es la multa económica, y la tercera sería la separación del cargo. No va a haber. Que entendemos que no. No. Porque ya tienen más o menos y lo que van a votar mañana. Cada bloque de cada partido político tenía un representante en la comisión investigadora, que fueron quienes escucharon los relatos de los testigos, de las personas que habían hecho las denuncias. Y bueno, y mañana seguramente escucharemos la voz del concejal Simón también haciendo su descargo seguramente. Mañana 18:30, para aquel que le interese también participar, acercarse al Consejo Deliberante, y pueden encontrar a todas las bancas. Como siempre, es muy importante lo que decís, Carolina. Las sesiones son abiertas y los vecinos que quieran escuchar y bueno, interiorizarse un poquito más en el funcionamiento del Consejo Deliberante y en los temas que estamos tratando, bueno, sería muy importante tener mayor concurrencia. Sí, de acá somos muy impulsores de que la gente tiene que ir a participar, siempre con respeto, ¿no? Ir con respeto, a escuchar y a participar de las sesiones del Consejo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos a un corte y volvemos con el último bloque de Todo Vale. Van a estar con nosotros y vamos a hablar de la juventud. ¿Qué pasa con la juventud rosaleña? ¿Hay actividades? ¿Hay articulación política? ¿Qué pasa en materia educativa? Vamos a seguir un poquito hablando de educación. En el próximo bloque, seguimos, estamos en Todo Vale.